Bueno, el título de esta mañana de la reflexión, yo le puse un avivamiento. Yo necesito un avivamiento en mi vida. ¿Cuántos necesitan más de Dios? Amén. Yo necesito más de Dios. Parece que por allá no necesitan. ¿Necesitan más de Dios? Levanta tu mano si necesitas de Dios. Amén, amén. Nadie se va a sorprender. Yo necesito más de Dios. Necesito un avivamiento en mi vida. Miren, la verdad que el avivamiento, donde comienza primeramente, no es en una reunión. No es en el lugar donde estamos, sino que el avivamiento comienza dentro de nuestros corazones, ahí adentro, en lo más profundo. ¿Y quién es el que hace? Como dice la Escritura, Él hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Algo está pasando hace un tiempo en mi vida y yo no sé por qué, pero algo me está llamando y ese algo es Dios. Es algo que está sucediendo, algo que está pasando, algo que te despierta por la mañana, algo que empieza a venir a tu pensamiento. Es Dios que está hablándote a tu interior. Empieza a ver en el corazón del hombre un avivamiento, un deseo profundo. Y a veces nadie lo sabe. ¿Quién lo sabe? Dios y tu espíritu. Algo está sucediendo. Amén. El avivamiento comienza en nuestros corazones. Hay algo que está pasando. Ahora, uno ve en la Escritura, en Jeremías, vamos a ver qué es lo que sucede para que venga ese avivamiento y qué es lo que pasa en un avivamiento. Miren, yo les decía, esto surge de la reunión del martes que estuvimos hablando y yo les decía en mi experiencia de hace muchos años en el camino del Señor. Siempre me llamaba mucho la atención porque aun cuando era católico, ni siquiera sabía rezar el Padre Nuestro o el Ave María. La verdad, no lo sabía. Y conozco al Señor y entro al camino del Señor, vengo a su reino y no sabía orar. Y siempre deseaba querer orar y no sabía cómo, o cómo expresarme a Él, o cómo decirle a Dios, no sabía. Entonces escuchaba a mis hermanos cómo oraban. Y ahí despacito empecé a hacer oraciones a Dios. Ahora, ¿por qué lo cuento esto? Porque en todos estos años he visto a muchas personas orar y me llamaba mucho la atención y tenía un signo de interrogación en algo que yo pensaba y decía, Señor, yo digo, un cristiano, un hijo de Dios, una vida de oración da igual santidad. Vuelvo a decir, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que habla con Dios, que ora a Dios, que se encierra, que vemos que su palabra son tremenda al orar. Podemos decir igual santidad. Pero en esta altura de mi vida y viendo correr mucho río debajo del puente, veo que muchos no era así. Era
ver a muchas personas orar, pero no coincidía con su vida. No lo podía entender. ¿Cómo puede ser? Si es una vida de oración, tiene que haber santidad, tiene que haber una transformación, un cambio, una vida en su manera de expresar, en su manera de vivir. Y ahí dice la Escritura, por los frutos lo conoceréis, dice el Señor. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué está pasando? Entonces yo pensaba que muchas veces pasa a ser un rezo y no una oración o un diálogo con Dios. Mire, cuando usted se acerca a Dios, es imposible que Dios no le hable. Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Aunque no sepa orar mucho, como dice que iban a la hora de la oración un publicano y un fariseo. El fariseo hacía oraciones tremendas, tal vez con un diálogo, un dialecto, una manera de expresarse tremenda, que el otro se golpeaba y decía, ay de mí, Señor, este es un hombre santo, yo soy un pecador, no llego. Y sin embargo ahí dice el Señor que el que estaba justificado delante del Señor es aquel que reconocía sus pecados. Entonces yo me encuentro que de alguna manera la respuesta a mi interrogante de vivir mucho tiempo y ver es que pasa que algunos realmente oran y es un rezo, pero no escuchan a Dios. Miren, cuando uno busca en Jeremías, tenemos esta Jeremías capítulo 2, versos 13 y 14. Dice, 2 males ha hecho mi pueblo, 2 males, dice el Señor. Una, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y lo segundo, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Son las 2 cosas. Ahora, vemos en el Antiguo Testamento que Dios le habla. Vemos en el Nuevo Testamento que a través de Jesucristo Dios habla a su pueblo. Y vemos en el último libro, Apocalipsis, a las 7 iglesias, Dios habla. ¿Y cuál es la palabra que Dios le habla? Tanto a Jeremías como el Señor a su pueblo, como en Apocalipsis, a las 7 iglesias, Dios le dice una palabra que le dice a cada uno de ellos, arrepiéntete, arrepiéntete, cambia de actitud. Mire, para que haya un avivamiento en nuestras vidas, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de actitud en mi vida. Yo no pasa nada, no sucede nada, no sopla nada. Y fíjense que en Isaías también, en el primer capítulo, el Señor dice, miren, vamos a leerlo, Isaías capítulo 1, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, dice el Señor. Me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y aquí dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra obra delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia
al huérfano, ampará a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, esto no es algo mío, lo que estoy diciendo. Es algo que Dios dice en su palabra. Y cuando Dios quiere hacer algo en la vida de nosotros y quiere producir un avivamiento en nuestras vidas, que nos encendamos en el poder del Espíritu, realmente Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a un arrepentimiento, a un cambio de actitud, a poder buscarle de todo nuestro corazón a Él. Uno puede decir este pueblo de Israel, pero no solamente lo dice al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando viene el Señor y comienza su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Amén. Entonces, Dios llama a todos nosotros al arrepentimiento. ¿Quieres un avivamiento en tu vida? Dios nos está llamando realmente a que busquemos de todo corazón. Porque aquí Dios le dice a Jeremías, porque ve y habla a este pueblo y dile que me han dejado a mí, al Señor. Pero ellos como que no fue así. Como que estamos orando, nuestras oraciones son muchas. No tenían conciencia, ni conocimiento, ni se daban cuenta de la situación como ellos estaban. Fíjense, vamos a ver que es muy importante el arrepentimiento. En otra ocasión en el Antiguo Testamento también dice el rey Josías quiere restaurar el templo y empieza a venir los carpinteros, albañiles a restaurar y se junta el dinero, la plata y ahí van los sacerdotes y encuentran no sé dónde estaba escondido el libro de Dios. La palabra del Señor ahí parecía que estaba llena de tierra, nadie la leía, nadie buscaba y le llevaron el libro de la ley al rey Josías. Y al escuchar la palabra del Señor, el rey Josías rasga sus vestiduras, se arrepiente y dice, es terrible, estamos en este momento, en un momento donde nuestros padres han pecado y se han alejado de Dios. Ve y consulten a Dios, ¿qué debemos hacer? Hay arrepentimiento. No se puede reconstruir el templo, no se puede si no hay una restauración primeramente de nuestra vida, desde nuestro corazón. El avivamiento comienza en nuestros corazones. Dios quiere hacer algo tremendo en nuestra vida, pero tiene que haber arrepentimiento. Y ahí el rey Josías llama y busca a Dios verdaderamente. Y vemos que el reinado de Josías es un reinado bueno, de gracia, de prosperidad, de poder. Amén. Ninguno se le oponía. Ningún enemigo podía ir contra el rey, porque el Señor estaba con ellos. Amén. Después también vemos que el rey David también, Dios había pecado,
Estaba en una situación, pero digo, es tremendo lo que hace el pecado en la vida de la persona. Lo enceguece, lo embrutece, amén, lo hace necio, lo esclaviza y no tiene conciencia de lo que es bueno y malo. Tanto se había alejado de Dios y él no se había dado cuenta. Y ahí Dios envía al profeta Natán y le habla. Ustedes saben la historia esta, la conocen. Lo que él había hecho, el rey David, que pecó contra el Señor al ver tomado a esa mujer que estaba casada y mató a Urías. Era terrible la situación esta. Pero ahí cuando dice este hombre es digno de muerte sin saber lo que estaba diciendo. Realmente el que tenía que morir era el rey, David. Pero ¿qué pasa en ese momento? Él se arrepiente, también rasga sus vestiduras y se arrepiente delante del Señor. Amén. Después también vemos a Isaías. Isaías también en esa visión que Dios le da de su gloria, él también se arrepiente y dice, Señor, soy un hombre de labios inmundos, en un pueblo también. Fíjense que el camino a un avivamiento, a un despertar en la vida del cristiano, comienza con un arrepentimiento, con un cambio de actitud. Fíjense que el hijo pródigo, el que gastó todo lo que tenía y se fue y malgastó, y dice que la escritura ya no tenía dinero, se fueron los amigos, no había nadie que lo pudiera ayudar. Llegó el momento que tenía que comer, ¿qué cosa? La comida de los chanchos. Y ahí él es donde se arrepiente. Y ahí es donde él dice realmente, en la casa de mi padre hay abundancia. Volveré a la casa de mi padre, le pediré perdón. Que hay arrepentimiento. Y es ahí donde el padre lo espera, donde le da un abrazo, donde lo viste, lo baña, le dan el anillo nuevamente, porque nunca deja de ser hijo. Vos podés, tus hijos son tus hijos. Amén. Son tus hijos. Y nosotros también somos hijos del Señor. Él nos ama. Pero Él está esperando que tomes una decisión en tu interior al arrepentimiento, al cambio de actitud. Yo estaba equivocado o equivocada. Dios tenía razón de todo lo que Él dice en su palabra. Y fui necio. No escuché el consejo de Dios. Y así me fue. Pero ahí comienza un avivamiento en nuestros corazones. Y ese avivamiento, ese fuego, es el que Dios empieza a poner dentro de nuestro corazón. San Agustín hablaba del vacío del hombre, donde solamente lo llena Dios. No lo llena ninguna otra cosa, es Dios. Pero antes, para llenar ese vacío, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Para librarnos de toda maldad y nos lleva a buenas obras. Amén. Esto es lo primero que uno comienza. Uno ve que este es el primero, me dejaron a mí y se han ido.
Ahora lo segundo es, hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Buscamos otras cosas para llenar lo que no se puede llenar. No se puede llenar. El único que puede llenar es Dios en nuestras vidas. Y uno puede encontrar que Jesús dice en la Escritura, en el último y gran día, porque había la fiesta de los tabernáculos, eran 7 días, más el 8º día era el último día, y todos esperaban ese día. Pero después de haber comido, bebido, lleno, ahí es donde Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ezequiel 47, que habla de las aguas, estas que traen sanidad, dice que del templo, del umbral, de la parte baja, empieza a salir ese agua que se hace como un río. ¿De quién estaba hablando ahí el profeta Ezequiel? ¿De quién? De un templo, del templo de Jerusalén. ¿De quién estaba hablando? Del templo de Dios. Ezequiel estaba hablando. Fíjense que Jesús le dice, destruyan a este templo y yo en 3 días lo voy a reconstruir. Ya Dios no iba a habitar más en un templo hecho de mano de hombre, sino que ahora iba a habitar en el templo que es Jesucristo. Jesús es el verdadero templo y de él dice que correrán los ríos de agua de vida. Amén. Y cuando se encuentra con la mujer samaritana, le dice, si sigues bebiendo de ese pozo, siempre vas a tener sed. Y ella le dice, dame, Señor, yo tengo un agua, el agua del Señor, que quita la sed de nuestro interior. Y es ahí, Él es el verdadero templo, el que corre, el que llena ese río, el que está yendo por todo, dice a oriente y a occidente. Pero uno puede ver que le dice a la mujer samaritana que este río, esta agua que Él da, hace que sea en tu vida una fuente de vida que salte para vida eterna. Significa que cada uno de nosotros, por haber bebido de este río que sale del Señor, que otra cosa que quiero decir, dice que el Señor nos mandó a bautizar. Bautizar significa sumergir, porque es una palabra griega, sumergir. Ahora dice, Él os bautizará, dice de vuelta lo mismo, en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué hace el Espíritu del Señor en nuestras vidas? Como si fuera que estamos debajo de una catarata. Amén. Ponete debajo de esa catarata que viene, porque el Espíritu Santo viene no para darte un poquito. Él viene a hacer lo mismo que vos hiciste por fe al sumergirte en las aguas del bautismo. Jesucristo viene y vino como un viento recio, llenó todo el lugar y le fueron asentadas sobre sus cabezas. ¿Y qué sucede cuando viene ese río, esas cataratas que vienen sobre la vida de las personas que creen en su nombre?
¿Qué dice la palabra de Dios? De la abundancia del corazón, dilo, habla la boca. Está llena de Dios. Señor, estoy lleno, estoy recibiendo de esas cataratas que dice las palabras del Señor, que nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y lleno del Señor empiezo a hablar en nuevas lenguas. Oh, empiezo a hablar en nuevas lenguas. No puedo parar porque mi corazón está lleno del Señor. Y es una fuente que salta para vida eterna. Amén. Y no puedo dejar de hablar. Fíjense que la mujer samaritana fue y habló a otros y trajo todo el pueblo. Y después le dijeron, ya no creemos por lo que vos decís, sino porque en realidad hemos conocido al Mesías, al Cristo. Un encuentro con Dios. Amén. Yo quiero ser una fuente que salte para vida eterna a otros, pero llevarlos a Jesucristo. Él es el que va a venir con esas cataratas y va a venir sobre tu vida. Ábrete al Señor. Señor, yo quiero hablar en lenguas. Tú vienes sobre mí. El pueblo de Israel dice, hicieron cisterna rota, que no retienen agua. ¿Cuántos hacen eso? Pero nosotros busquemos los ríos de Dios. La gracia del Señor fluya en nuestras vidas. Un avivamiento comienza en nuestros corazones. Miren, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber confesión de nuestros pecados. Decirle al Señor, Señor, he pecado contra ti. Y dice que el Señor con su sangre nos limpia, nos purifica y nos lava. Y podemos entrar al lugar santísimo, adorarle a Él. Esta mujer le dice, Señor, sabemos que en Jerusalén es donde vamos a adorar. Y el Señor dice que no solamente ahora en Jerusalén ni en estos montes, sino en todo lugar. Porque Dios está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Decirle al hermano, Dios te está hablando en esta mañana. Dios está hablándote. Mirá, como esa canción, hay una fuente en mí que está brotando. Es hermosa. Algo está sucediendo, algo está pasando. Mire, cuando realmente Dios está obrando en nuestra vida, mire, algo yo no puedo dejar, algo me está inquietando. Voy a hablarle a mi vecina, le voy a llamar, tengo una palabra para ella. Los dones empiezan a manejar, a moverse. Mire, los dones son irrevocables. Si has recibido algo de Dios, lo tienes. Decile al hermano, si has recibido un don de Dios, lo tienes. Lo tienes. Dios te lo ha dado. Pero pone en funcionamiento en el Espíritu de Dios. Por eso Pablo le dice, aviva el don que está en ti a Timoteo. Ponele fuego, ponele gracia, cree en el Señor,
Como decía el domingo, la incredulidad es un pecado. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque no le creyeron a Dios. No haya en nosotros también así. Amén. Movámonos en el Espíritu. Mire, dice la Escritura, no es con ejército ni con espada. Hasta ahora lo has hecho, decirle al hermano, lo has hecho con tu fuerza. Decirle al hermano, lo has hecho con tu fuerza. Pero ahora le vas a dejar al Señor. Porque esta batalla no es nuestra, sino del Señor. Vuelvo a decirte otra cosa más. Dios obra sobrenaturalmente. Dios es espíritu. Amén. Decirle al hermano, Dios es espíritu. Y Él tiene todo poder. Y Él actúa sobrenaturalmente. Amén. Ahora, el diablo también trabaja y tiene poder y obra sobrenaturalmente. ¿Con qué fuerza vas a hacerle? ¿O cómo le vas a enfrentar a Satanás y a las situaciones que vienen contra vos? En tu humanidad, en tu carne, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Esos montes se van a mover. Amén. Es ahí, Dios va a obrar. Cree, cree. Como esa mujer que tocó el manto. Dice, si solamente tocar el manto, seré sana. Pero hay fuerzas espirituales de maldad que trabajan en las regiones celestes. ¿Para qué? Para que la iglesia no se levante, para que no ore, para que no le crea a Dios. Pero nosotros debemos creerle al Señor. Amén. Y decirle, Señor, yo levanto mis manos, creo en ti, tú eres poderoso, maravilloso, y contigo vengo. Así vino David. Así vino David ante Goliat. Y esa piedra no era la fuerza de David. Es el poder del Espíritu Santo que derrotó al gigante. Amén. Necesitamos un avivamiento dentro de nuestro corazón. Pero ese avivamiento va a venir cuando realmente nosotros le busquemos a Él de todo nuestro corazón. Ahora, yo no puedo entrar ahí. Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Nada le podemos esconder. Él sabe las situaciones de debilidad nuestra, pero también nuestra flaqueza, nuestras tristezas, nuestras angustias, pero también sabe dónde estamos atados y encadenados y atados por las mentiras del diablo. Fíjense que Dios le dice a Jeremías, dos cosas ha hecho mi pueblo. Le dice, me dejaron a mí e hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Pero no queda ahí el versículo. Dice, ¿acaso Israel es un esclavo o una presa, un animal de presa? Sí, vino a hacer eso. ¿Por qué? Porque dejó a Dios. Y viene el león, Satanás, el león rugiente, y hace desastre. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere bendecirnos, nos ama. ¿Qué padre no ama a un hijo? Pero ninguna rebeldía Dios bendice.
tenemos que buscarle de todo corazón, con un espíritu sumiso ante Él, manso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de tal es el reino de los cielos. Aquí estoy, Señor. Quiero ahora, Señor, siento que en esta mañana tú me hablaste. Tengo que retomar mi relación con mi coyuntura. Quiero decirle y contarles las situaciones. Me quiero limpiar, me quiero purificar. Siento ahora que hay un avivamiento en mi corazón. Siento que Dios me va a usar grandemente. Pero quiero buscar mi relación con el cuerpo, con su iglesia. Estar bajo autoridad, en sumisión. Amén. Quiero ser usado por el Señor. Y siento que una unción empieza a venir sobre mi vida, porque la palabra se entra a abrir y el conocimiento empieza a venir sobre mi vida. Y empiezo a ver que Dios me está hablando, aún en lo más profundo de mi corazón. Dios se está abriendo, se está revelando. Hay gracia de Dios. La escritura empezó a tener sentido. Algo entró a pasar. Tengo palabra de Dios en mi vida. Ya no estoy triste, aunque la situación puede ser muy difícil, pero hay un fruto que es del Espíritu del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Decile al hermano, el gozo del Señor es mi fortaleza. No importa ninguna situación. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Como si fuera, como esa canción dice, volver a empezar, ¿no? Volver a empezar nuevamente. Es difícil volver a empezar. No es fácil. ¿Cuánto hemos dejado? Pero no importa, porque un día empezamos. Ya no podemos llorar para atrás. Hoy es el día. Si hoy escucháis, dice su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. ¿Quieres un avivamiento? ¿Quieres un avivamiento? ¿Quieres ponerte en las cataratas del Espíritu Santo de Dios? Amén. 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 Dios te va a usar, hermano. Decile al hermano, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Mirá, el diablo te ha dicho muchas mentiras, pero Dios te va a usar, amén. Para su gloria y para su honra, amén. Porque el acusador fue lanzado. El único que me puede juzgar es Dios. Amén. Pero Él trata conmigo como padre. Como padre. El diablo no. Es mi enemigo. No te achiques por las situaciones que puede haber en tu vida. Digo, pero Señor, no soy de tan ejemplo. No importa. Ama al Señor. Búscale. Sirve al Señor. Dice que el justo, el camino del justo es como la aurora, hasta que el día es perfecto. Amén. Amén.